El contacto con Teresa Varela, la directora de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Varela, ¿cómo le va? Buen día. Gracias por atender a la audaz de Bahía Blanca. Hola, ¿qué tal? Buen día. Este contacto tiene que ver con la preocupación existente en las autoridades y en, digamos, la ciudadanía en general ante la nueva ola. ¿Cómo nos encontramos hoy, específicamente, desde el punto de vista sanitario? Sí, como ya habrán visto, en los últimos días se registraron cifras que estaban incluso por encima de los vistos en la primera ola en el año 2020, considerando que también partimos de un basal que nunca descendió de los 2.000 casos. En este sentido es una situación preocupante. Además, en este monitoreo permanente que se hace de la situación, se evalúa cómo se encuentra el sistema sanitario para dar respuesta ante esta ocurrencia de casos. Se monitorea el nivel de ocupación de camas, que aún no ha llegado a su saturación completa, pero estamos cerca del límite en algunos sitios, y es por eso que para evitar esa saturación lo relevante es continuar con todas las medidas de cuidado, porque es una enfermedad que se transmite de persona a persona. La única medida para evitar los contagios es respetando el distanciamiento, el uso del tapaboca, la higiene de manos, y para fortalecer estas medidas que a nivel individual tienen su impacto, pero también hay que pensarlo a nivel colectivo, se están evaluando todas las medidas de restricción de la movilidad en los diferentes distritos. No es la misma situación en todos los municipios, por eso está el sistema de fases en la provincia, claro, donde por eso se está analizando la fase 3 nuevamente, ¿no? Exacto. La fase 3 hasta esta semana, porque sigue vigente desde el inicio de la pandemia, tenía unos criterios de restricción, pero como nosotros sabemos, el incremento de casos es un indicador que muchas veces nos muestra lo que sucedió hace una semana, porque entre que una persona se expone y finalmente se enferma puede pasar entre 7 a 14 días. Entonces los casos de hoy son los casos que ocurrieron o se expusieron hace una semana atrás. Y el nivel de saturación de las camas ocurre un tiempo un poco después, porque los casos no se agravan ni bien se inicia la enfermedad, sino que pasan unos días hasta que se empiezan a evidenciar los síntomas. Por eso los indicadores que estábamos utilizando para la fase 3, que miden los casos, el nivel de ocupación de camas, lo estamos reevaluando para hacerlos más estrictos, menos tolerantes, digamos, con los niveles definidos para incluir un municipio determinado en fase 3. Usted menciona que se partió de un piso alto, ¿no? Con las cifras que se venían dando últimamente, pero no sé si usted tiene la misma sensación por lo que se ve a nivel nacional, provincial, específicamente en Bahía Blanca. Crece muy rápido. Sí, porque esto es así en realidad. ¿Por qué es el crecimiento tan rápido? ¿Porque estamos hablando de una nueva cepa o de nuevas cepas? Mira, hay varias situaciones no podemos atribuirle a una sola causa el crecimiento de los casos. Primero, que cuanto más casos hay en la comunidad, más oferta viral, por decirlo así, en términos epidemiológicos, hay dentro de esa comunidad, y por lo tanto el número de casos secundarios a partir de los primeros es mucho más alto. Es como una curva exponencial. Esto tiene que ver con la dinámica de las enfermedades que se transmiten entre personas. Cuanto más personas cursan la enfermedad, más personas son las que pueden aparecer como consecuencia de esas primeras, y así sucesivamente. Si no se detiene el contagio con las medidas de aislamiento y cuarentena de todos sus contactos, es imposible frenar ese avance. Pero también está una serie de situaciones, como primero el aumento de la movilidad, porque realmente se han habilitado varias actividades en este esfuerzo de reactivar todos los rubros posibles para poder retomar el rumbo de la nueva normalidad. Se han reiniciado las clases, se
se han permitido reuniones sociales, si bien eran hasta 20 personas, luego a partir de este crecimiento se redujo a 10 personas, y también se está evaluando el impacto de estas nuevas cepas. El hallazgo de una nueva cepa no es una condición suficiente para explicar un cambio en el perfil epidemiológico, es un factor más. Y hasta ahora nosotros nos concentrábamos en la búsqueda de nuevas variantes dentro de los viajeros, las personas que se enfermaban en forma grave, o por ejemplo si tenían un esquema completo de vacunación y posterior a eso, pasados los 14 días, se enfermaban en forma grave, que es precisamente lo que busca prevenir la vacuna. Entonces, en esa búsqueda de ver si la forma grave de esa enfermedad se debe a la vacuna o a factores de la persona, también se buscaba. En este momento se está evaluando ampliar esos criterios de búsqueda de nuevas variantes para ver qué proporción de las nuevas variantes explican este aumento de los casos. Doctora, usted hablaba recién de una fase 3 reconfigurada, tal vez más restrictiva de lo que era unos meses atrás. ¿Esto qué implicaría? O por lo menos, ¿cuál sería qué sería lo recomendable desde el punto de vista epidemiológico? ¿Suspender el transporte público? ¿Suspender las clases presenciales? ¿O avanzar aún más con alguna restricción que tenga que ver con el cierre de actividades productivas o comerciales? En realidad, una de las medidas que se considera necesaria es reducir la nocturnidad, porque es en ese ámbito, el ámbito social, en donde uno generalmente pierde o por ahí, por esta cuestión de tener por tanto tiempo el alerta tan elevado respecto a esta enfermedad, que no se puede garantizar que por tanto tiempo una persona sostenga las medidas de cuidado. Entonces, reducir las actividades en esos momentos donde uno más se distiende. Por eso, una de las principales restricciones es el horario de la nocturnidad, reducir las reuniones sociales, y se estaba evaluando qué actividades comerciales, sociales, culturales, deportivas es necesaria restringir, pero insisto, esto particularmente en los municipios categorizados o que van a ser categorizados en fase 3, porque son los que tienen la situación preocupante. No todos los municipios están aumentando en forma tan acelerada los casos. Y lo más preocupante entre los municipios son aquellos que tienen mayor densidad de población, porque una situación de incremento excesivo de casos en esos ámbitos indefectiblemente va hacia la saturación del sistema de salud por el número de casos esperables a partir de esa situación. Teresa, quiero preguntarle qué capacidad de respuesta tienen las vacunas frente a estas nuevas cepas, de acuerdo a lo ya conocido. Hasta ahora no se reduce la eficacia de la vacuna. De todas formas, como también habrán visto, las nuevas cepas se van hallando y en realidad hay una vigilancia intensiva de los casos vacunados que, como les decía anteriormente, que enferman de una forma que no se espera en una persona vacunada, para ver si eso está vinculado a una nueva cepa. Hasta el momento no tenemos evidencia de que se deba a la introducción de una nueva cepa que una persona vacunada se enferme. Para poner un parámetro, la vacuna tiene eficacia para reducir las formas graves y moderadas de la enfermedad, es decir, reducir la internación de las personas vacunadas, pero no impide que una persona vacunada pueda cursar la infección en forma asintomática, si tiene contacto con un caso, o inclusive una forma leve de la enfermedad, porque la vacuna lo que busca prevenir es que una persona enferme en forma grave. Entonces, es por eso que aún vacunadas las personas tienen que continuar con todas las medidas de cuidado. La vacunación no es una garantía de interrupción de la transmisión. Eso es súper importante tenerlo claro, porque a veces es uno de los factores que hacen que se relajen las medidas, cuando es todo lo contrario. Puede ser un vector transmisor de la enfermedad y no darte cuenta que lo estás transmitiendo.
O sea, el vacunado puede tener ser asintomático, puede tenerle la enfermedad en forma leve, puede contagiar. Y sí, totalmente. Por eso es que a un vacunado todas las medidas de cuidado. Si un vacunado tiene contacto con un caso, se tiene que hacer la cuarentena por 14 días como estaba establecido desde el principio, porque puede ser importante remarcar esto, ¿no? Cuando muchas personas están recibiendo, o varias personas están recibiendo la vacuna y piensan que ya pasó todo. Sí, totalmente. El avance de la campaña de vacunación se espera que su impacto tenga sobre todo visibilidad en los servicios de salud, que reduzcan los niveles de internación. ¿Y hay grupos etarios distintos que están enfermándose hoy, doctora? ¿Cómo? ¿Hay grupos etarios distintos que se están enfermando hoy? Digamos, ¿hay más jóvenes que contraen la enfermedad? Sí, en realidad nosotros tenemos que los grupos de edad más afectados siempre fueron los grupos de adultos, sobre todo adultos jóvenes, adultos en edad de trabajar, que son los que explican la mayor proporción de los casos. Son las personas que necesitan salir de sus domicilios, trabajar, los que colaboran con la mayor proporción o la mayor carga de enfermedad en este momento. Sí hay un aumento muy pequeño en relación al grupo de adultos en los niños y adolescentes, pero una cosa que también estuvo siendo remarcada o puesta en duda es el inicio de las clases. Y los casos que identificamos en el contexto de escuelas fueron casos que están vinculados a la transmisión en la comunidad, no un contagio dentro de la escuela. Los casos que requirieron el aislamiento de burbujas o alguna medida de cuidado en la escuela tenían que ver con cadenas de transmisión que se habían originado afuera. Y lo que se evita o se intenta evitar aislando la burbuja es limitar esa transmisión dentro de la escuela lo máximo posible. Por eso se dice que cuando hay un caso dentro de un grado, se aíslan toda la burbuja que estuvo en contacto, aunque no haya estado a menos de 2 metros, como siempre pedimos, o 15 minutos, incluso el profesor, que generalmente está más alejado, pero por una máxima cautela, toda la burbuja se aísla, porque lo que se quiere impedir es la transmisión dentro de la escuela. Entiendo. Gracias por este contacto, gracias por las novedades y la gentileza de haber atendido a la U2 de Bahía Blanca. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Allí estaba entonces un testimonio importante, valioso desde el punto de vista de los conocimientos y los datos que ha brindado Teresa Varela, la directora de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.